Bien, la segunda carta de relación de Hernán Cortés, el objetivo de este escritor, recordemos que es un comandante europeo, español, es ensalzar su figura ante los reyes y justificar su accionar polémico contra otros europeos. Recordemos que Hernán Cortés fue quien conquista Tenochtitlán, aunque después lo pierde, y había sido acusado por Diego Velázquez de conspiración en 1551, y también había sido acusado de realizar un motín. Entonces, toda la obra, o sea, toda la segunda carta de relación de Hernán Cortés, que es escrita inmediatamente después de los hechos que narra, van a ser con el fin de ensalzar su figura como un elemento de España que le trae grandes victorias. Vamos a ver que la justificación divina se hace presente, al igual que en Colón, ya que no, en este punto es lo mismo que en Colón. Si Hernán Cortés realiza las victorias y es en nombre de Dios, es porque Dios lo ve como justo, y al mismo tiempo las victorias de Hernán Cortés, otorgadas por Dios, van a ser en beneficio también de la corona. El relato de Cortés es en primera persona, Cortés es el gran protagonista de su obra. De hecho, hay una gran escasez de nombres propios, a excepción quizás de Moctezuma, que es nombrado, ya que es el emperador del Imperio Azteca. Pero las batallas en Cortés van a ser batallas de un grupo homogéneo de soldados suyos contra un grupo homogéneo de americanos. No van a haber grandes nombres propios y de hecho las batallas no se van a nombrar casi a sus hombres, es decir, Cortés es el gran protagonista y el gran foco de su historia. Las descripciones son exageradas de la riqueza del territorio, al igual que en Colón, pero de una manera distinta, ya que Colón narraba lo que observaba y Cortés exagera en la riqueza del territorio, pero exagera en las riquezas que él obtiene. Si atendemos a todo el relato, podríamos hablar de que es casi infinita la riqueza que a él le regalan los líderes de los pueblos a los que va, o de las riquezas que él se apropia, son prácticamente infinitas. Y por otra parte hay una idealización y exageración, sobre todo en las batallas, ya que son muy pocos hombres contra muchísimos soldados. Y en esto recuerdo a Todorov, que señala que cómo pueden haber ganado los europeos si los americanos eran más y luchaban en su territorio. Un punto es justamente, y en Cortés se ve la duda de Moctezuma ante si Cortés es un hombre o no. Recordemos que lo invita a Tenochtitlán, porque él dudaba de si era realmente la personificación o la encarnación de Quetzalcoatl. Y por otra parte también las armas jugaban un factor fundamental. Esto no obstante no indica que Hernán Cortés no haya mentido con las grandes exageraciones que realizaba, y la respuesta también la encontramos en Todorov, recordando que no era necesario que fuera real o verdad o no, sino que fuera verosímil para el público de la época. Es decir, importaba más el contexto de recepción, si el público lo aceptaba y lo creía, era válido y el texto no perdía mayor valor. Luego continuamos con Historia verdadera de la conquista de Nueva España, de Bernal Díaz de Castillo. Su objetivo es reclamar reconocimiento por su presencia en la conquista y fortuna para sus descendientes, pero como señala Galvez, la gran característica de este texto es que su autor intenta una búsqueda de la verdad. Lo que a Bernal Díaz de Castillo, según este autor, le enojaba era que otros escritores europeos coincidieran con el relato de Hernán Cortés sin haber estado en el momento de los hechos y sin saber que el relato de Hernán Cortés era falso o como mínimo era exagerado. Hay una autolegitimación de Bernal Díaz de Castillo a partir de justamente de que él posee la verdad. De hecho, el autor, en un momento de humildad o de falsa humildad, señala que no tiene grandes habilidades de escritura y de hecho le daba vergüenza que se leyera sus escritos, pero era importante porque él tenía la verdad. Hay una gran distancia entre el momento de los hechos y el momento de la escritura, a diferencia de los relatos anteriores, ya que tanto Colón como Hernán Cortés escribían después de los hechos, pero inmediatamente después, o con unos días de diferencia, pero no años, como en el caso de Díaz de Castillo. Hay una narración de las penurias de la batalla, a diferencia de Hernán Cortés, que incluso cuando es exiliado de Tenochtitlán, o cuando es expulsado, mejor dicho, de Tenochtitlán, esa derrota es incluso victoriosa. Hernán Cortés todo el tiempo va a ensalzar su figura y Bernal Díaz de Castillo narra las penurias de la batalla, narra las violencias, los castigos, el sufrimiento y padecimiento de los soldados españoles frente a los soldados americanos.
Y a diferencia de Hernán Cortés, en que en su relato hay masas homogéneas de personas, Bernal Díaz de Castillo se esfuerza por respetar las individualidades, eh, introduce en su relato a Malinche o Marina, dependiendo cómo se la conozca, y también habla de los americanos como grandes guerreros, a diferencia de, el relato de Hernán Cortés, que son muy pocos soldados españoles venciendo a soldados o a guerreros americanos por una gran distancia. En el caso de Bernal Díaz de Castillo, esta distancia se acorta. Salen victoriosos de las batallas, pero los americanos no son inferiorizados en sus habilidades belísticas. Luego, y por último, dentro de la literatura egocéntrica tenemos a Fray Bartolomé de las Casas con brevísima relación de la destrucción de las Indias. Su objetivo es revalidar la condición de los americanos como hijos de Dios. Sin embargo, este texto me resulta muy interesante debido a que debe ser introducido dentro de la literatura egocéntrica y vamos a ver por qué. Fray Bartolomé de las Casas denuncia los pecados cometidos en nombre de Dios, reconoce al otro americano, pero dentro del enfoque del yo europeo, y mantiene una superioridad moral y divina frente a los americanos. ¿Por qué hablamos de que, si bien hace una defensa hacia los americanos, de alguna manera, Fray Bartolomé pertenece a la literatura egocéntrica? Es muy sencilla la respuesta y a la vez es muy compleja, y es porque denuncia los pecados cometidos hacia los americanos, pero lo denuncia debido a que los europeos cometen estos pecados, estos abusos, estas esclavizaciones, estas violencias injustificadas y lo hacen en nombre de Dios, lo que se constituye en una falta aún más grave. Es decir, Fray Bartolomé de las Casas ve la empresa evangelizadora y civilizadora como una empresa justa, válida y que es un derecho y una obligación de la cultura cristiana realizarla. Lo que ve como mal es que en nombre de esta empresa totalmente válida se cometan actos impuros, lo que constituye una falta grave. Y es decir, todos los españoles que cometan estos errores eh, están cometiendo una falta grave y se están ganando el infierno. Por otra parte, el enfoque siempre está en el yo europeo, es decir, no se respeta al otro ni se lo reconoce en tanto humano, si solamente con una cultura diferente, sino como humano incivilizado y pagano. Por lo tanto, hay una superioridad que es moral y divina a la vez. Seguimos con la literatura alternativa, con la visión de los vencidos de Miguel León Portilla, que es un mexicano filósofo, escritor e historiador. Su objetivo es recopilar desde pinturas y relatos. Es interesante que introduce pinturas que no lo habíamos visto hasta este momento en el resto de los relatos. La visión de la conquista desde la perspectiva de los pueblos americanos. Es importante el reconocimiento de la pluralidad de culturas dentro de América. Recordemos que León Portilla pertenece o es descendiente de la cultura nahua, y dentro de su texto también aparecen otras culturas, entre ellas la maya. Y a diferencia de otros relatos americanos, donde suelen hablar de América como una única cultura, Miguel León Portilla habla de la heterogeneidad de culturas a partir de la documentación de relatos orales y escritos, grabados y pinturas, y recupera los mitos y cultura principalmente de estos pueblos que nombré anteriormente. Y lo interesante va a ser que va a hablar de la misma manera que lo hace Todorov y que había mencionado antes, de que hay una multiplicidad de concepciones de las culturas americanas hacia los europeos. Es decir, los nahuas, los mayas y las culturas mesoamericanas no comprendieron de la misma forma la derrota de América frente a Europa y tampoco concibieron a los europeos extranjeros de la misma manera. Recordemos que los mayas lo concebían como extranjeros y otras culturas dudaban de si eran dioses o no, o directamente pensaban que eran dioses o ángeles, haciendo una transculturación hacia la cultura cristiana. Por último, tenemos Nueva Corónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Pomada Ayala. Su objetivo era problematizar la relación colonial entre Europa y americanos, principalmente entre Europa y los pueblos americanos nativos, no de los criollos ni de los mestizos, como vamos a ver, y defender la pureza del nativo y defenderlo del abuso de españoles. El público, como habíamos señalado antes, que no necesariamente eran los españoles ni los europeos, en este caso el texto de Ayala era dirigido originariamente hacia Felipe III. Y en el camino se pierde, como señalan los autores, entre esos Rosenhalt. Entre los elementos de composición de Felipe Guamán Pomada Ayala está la revalorización de las lenguas americanas, ya que él escribe en español, pero usando terminologías andinas. Recordemos que él pertenece al pueblo andino. Hay una conjunción del relato andino con el cristiano. Él no reniega
de esta doble herencia de alguna manera, y él no reniega de sus creencias andinas y de sus creencias católicas también. Él se reconoce como católico. Elabora la obra a partir del relato escrito y de pinturas de una manera similar a Miguel León de Portilla. Y lo importante, o lo que me pareció más interesante destacar de Guamán Poblama de Ayala, es que hay una construcción negativa de la figura del mestizo. Como señala Rosenhalt, Guamán Poma de Ayala defiende de alguna manera la casta pura del americano nativo y ve al mestizo como una aberración. Su nuevo plan de gobierno consiste en un doble punto de acuerdo a los mestizos. Primero en concebirlos como lo que para él son, es decir, borrachos, timadores, personas de baja estofa. Y por otra parte, defender la castidad de la mujer india, que no debía acostarse con personas fuera del círculo cerrado puro de los americanos nativos. Guamán Pomada Ayala defiende la separación entre los americanos y el resto de los pueblos, y de hecho, a diferencia de en otros textos que Rosenhalt mismo nombra y que son leyes en las que Guamán Poma se basa de alguna manera para defender su tesis del mestizo como una figura reprochable, es que Guamán Poma, a diferencia de estos otros textos, ni siquiera respeta al mestizo nacido dentro de la misma cultura. Es decir, si una mujer americana o un hombre americano tenían un hijo mestizo, debían ser expulsados junto con su hijo a otro pueblo que formara parte del territorio y que no sea un pueblo cuidado de americanos nativos. Voy a nombrar simplemente Inca Garcilaso de la Vega, que es una gran diferencia con Guamán Poma de Ayala, ya que él sí ve al mestizo como una gracia de Dios o como un acto benévolo de Dios al permitir una conjunción entre dos culturas, y que ellos son la cara o la ilustración más fácil de reconocer de la doble herencia de los americanos. Y con esto también terminaríamos la exposición sobre la materia, sobre el examen de literatura latinoamericana. Vemos entonces que es necesario revisar el canon para poder dar cuenta de las multiplicidades de voces, como señalan los autores, entre esos Pizarro. Y también vemos que hay una gran diferencia entre lo que es la literatura egocéntrica, que se centra en el relato europeo, y vimos con Cortés que hay toda una épica formada alrededor de la conquista, y vemos la gran diferencia que hay con los relatos de literatura alternativa, que de alguna manera defienden o intentan dar voz a estos sucesos cruentos que ocurrieron, y podemos ver el producto que termina, un producto totalmente nostálgico y triste debido al exterminio y el epistemicidio, pero es el producto que termina luego de este descubrimiento de América.